Permitirnos estar delante de tu pueblo, Señor Jesús, delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, porque a través, Señor Jesús, de los días, de los años, Señor, nos permites entender y alcanzar, Señor, metas que tú tienes en propósitos para nosotros, Señor Jesús. Unge mis labios, mi mente, mi corazón este día. Permíteme dar de gracia lo que tú, Señor, Padre amado, has derramado de gracia por tu misericordia. A través de estos días, de estos años, Señor Jesús, que me permitiste venir a ti y aprender de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno. Prepara corazones y mentes, Señor, y permítenos adentrarnos a esta palabra, Señor, donde tú, Señor, seas el que nos hables a través de tu palabra, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesús, pedimos de tu bendición para cada uno de tus siervos, siervas que están en nuestros medios, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Cristo Jesús. Vamos a invitarle, si usted estaba de pie, manténgase ahí en pie, abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8. Y vamos a leer verso 30 y 31 de este capítulo 8 del libro de Romanos. Ciertamente pudiéramos leer todo el capítulo. Es una enseñanza muy maravillosa, pero vamos a leer esta parte y esta porción bíblica que el Señor nos permita visualizar estas bendiciones que están a su favor de usted y a mi favor. Amén. Dice así la Escritura, para los que ya la tienen, capítulo 8 del libro de Romanos, verso 30 y 31, dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Verso 31 dice, hay una pregunta, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, hay otra pregunta, ¿quién contra nosotros? Si estaba de pie, tome su lugar dándole honra y gloria a Dios. Aquí ciertamente en la iglesia estamos muy poquitos, pero los que van a estar a través de estos medios, que el Señor los bendiga grandemente, y espero que todos nuestros hermanos que nos uníamos para alabar al Señor juntos aquí, o nos hemos de alguna manera juntado para alabar a Dios, permanezcamos juntos unánimes. Amén. Y Dios bendiga también a aquellos que pues a través de estos medios llegan a nuestros hogares también. Que Dios bendiga a pastores y ministros que Dios está usando grandemente. Amén. Y aquí esta parte yo he titulado esta enseñanza como ¿quiénes son los predestinados? ¿Quiénes serán esos predestinados? Y ciertamente puede ser que en su mente, en su corazón haya también esa pregunta: ¿quiénes son los predestinados? Amén. Y déjele, voy a decir que hemos estado tratando y hablando de algunas cosas que pues Dios nos ha permitido. Incluso yo traje unas enseñanzas ahora, tiempos pasados o semanas pasadas, hablando de el privilegio que Dios nos da a nosotros a través de tener nosotros un llamado en Cristo. Y precisamente vamos a continuar un poco a través de todo esto, porque son cosas que van compaginadas en el propósito de Dios. Le voy a decir que hablé de un distintivo que Dios pone en el ser humano, el cual realmente nos permite a nosotros mirar que ese distintivo es para vida eterna. Y eso es lo que se trata, o sea que ese distintivo es el que Dios quiere que opere en nosotros siempre. Ahora, pues ciertamente vamos a continuar con este asunto y la pregunta es, ¿quiénes son los predestinados? ¿Ok? Porque dice la Escritura, lo que usted leyó, dice a los que predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó. Amén. Dice, a los que llamó, a estos también justificó. Aquí hay 3 puntos muy esenciales en este versículo. Y dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí se trata de algo que Dios puso con un propósito para todos los seres humanos, sin excepción, porque todos somos predestinados. Aquí no hay una excepción de persona. Todos los seres humanos fuimos
dice, predestinados para ser adoptados por nuestro Dios, porque el pecado nos adoptó para mal, para condenación, pero Dios nos rescata una vez más, ahora para salvación. Amén. Y precisamente por eso dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora está en ese tiempo nuestro Dios, en su misericordia, está llamando a muchos de los predestinados. Y usted que nos está escuchando, si usted no ha aceptado al Señor y usted no ha venido a Cristo, usted está siendo llamado por Dios, porque ese es el propósito de Dios. O sea, usted fue predestinado antes de la fundación del mundo. Si vemos esto en contexto de lo que dice el libro de Efesios, dice, nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para ser hechos de hijos de Dios. Pero aquí hay un problema que se ha suscitado en el ser humano. Muchos de los seres humanos piensan que por el simple hecho de nosotros haber nacido somos hijos de Dios. No. Le voy a decir que está nuestro Dios manifestando en este tiempo de gracia a los que predestinó, los está una vez más llamando para que nazcan y sean hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados, dice la palabra de Dios, ni de carne ni de sangre. Entonces son engendrados a través de la palabra, porque han sido predestinados, son llamados para nacer de nuevo. Dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 1, verso 11, 12, y si usted sigue leyendo, usted va a decir que, empezando desde el 10, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, dice, o sea, a los suyos vino, nos está llamando. Está llegando a usted, está llegando a mí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después explica y dice, estos no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino del poder de la palabra de Dios. O sea, precisamente todo esto es un propósito. Por eso, ¿quiénes son los predestinados? Amén. Y es una buena pregunta que tal vez usted tiene que hacerse, porque muchas veces nosotros pensamos y oímos e incluso decimos, eso no es para nosotros. Hay otros incluso que han sido llamados, han nacido, pero muchos al paso de los días, de los años, le pierden el sabor al camino de vida eterna. Y muchas veces hasta pensamos que es infructuoso el caminar y llevar una disciplina como Dios la demanda. Pero les quiero decir que es que no hemos entendido. Fuimos llamados, y después del llamamiento hay un proceso que nosotros tenemos que caminar un trayecto hasta llegar a la promesa. Precisamente el libro de Gálatas también nos dice, no nos cansemos. Se trata de hacer bien. Aquí fíjese que el punto no es hacerle bien a alguien, es hacerle bien a usted mismo, a mí mismo, hacerme bien a mí mismo, porque cuando yo me canso de hacerme bien a mí mismo, ¿sabe qué? Empiezo a hacerme mal a mí mismo. Es un problema que nos lleva a nosotros a perder la dirección de ese lugar donde Dios nos predestinó, de ese lugar donde Dios definitivo ya tiene la meta allí, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Por eso dice que a los que predestinó también los llamó. Aquí hay bendiciones para nosotros, aquí hay cosas maravillosas que usted y yo tenemos que comprender para tomarle sabor al camino que camina, para tomarle sabor al asunto que usted está participando para vida eterna. Porque si no le tomamos este sabor, ¿sabe qué? No nos va a saber a nada. Y al paso de los días pudiera ser que estamos nosotros fatigados y cansados. Pero dice la Escritura también, dice que los que confían en Jehová son como ¿qué? Como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Este es el propósito de Dios, que nosotros sepamos que fuimos predestinados. Somos los predestinados. Ahora mire, lo que usted leyó es algo maravilloso. Dice, a los que predestinó, a estos que, dice también, llamó. Aquí hay un llamamiento. Lo más esencial y hermoso que hay aquí
es que pese a que Dios nos predestinó, Él mismo nos llama. No debería de llamarnos nosotros, deberíamos saber ya por naturaleza que somos predestinados para alabanza y gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Pero tiene que molestarse el Todopoderoso en andarnos buscando y llamando. Manda un mensajero, manda otro mensajero, manda otro mensajero, y muchas veces no son suficientes para entender el llamado de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Usted que está en casa, gócese porque ha entendido el llamado. Está en el camino correcto. Ha alcanzado a comprender que ha sido llamado con propósito. Ha sido predestinado y está caminando en su destino correcto. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. En esta parte, hermanos, la Escritura, a través de lo que vemos que está escrito, Dios nos permite mirar algo muy importante, y esto en veces lo leemos y pasa así tan rápido que no lo alcanzamos a visualizar. Y muchas veces esto que es tan importante no es tomado en cuenta. Ese es un problema que tenemos los seres humanos. Muchas veces la importancia que Dios tiene en su palabra no es tomada en cuenta. Eso es un problema que tenemos. Y no unos, sino todos los seres humanos hemos pasado por ese tipo de alguna manera de desatención al llamado. Hemos pasado por ese tipo de alguna manera de nosotros poner en poco lo que Dios ha hecho para nosotros. El que nos haya hecho y predestinado, esto es algo maravilloso. Yo no sé, pero ustedes pueden mirar, hay muchas cosas que se están haciendo hoy en día aquí en la tierra que son predestinadas para ciertas cosas. Pero les voy a decir, hay muchas de las cosas que se han hecho aquí en la tierra por los hombres que nunca son usadas y terminan siendo también chatarra. Terminan siendo también algo que se convierte en corrupción, en basura. Nosotros también fuimos predestinados por Dios con un grande propósito, pero si nosotros no ponemos atención, también pudiéramos ser parte de la paja que va a hacer de arder el fuego. Y es un fuego eterno que nunca se apaga. Qué terrible cosa. Estamos hablando de cosas muy grandes, muy sublimes. Espero que usted las comprenda, que yo las pueda comprender también, para que yo no le pierda el sabor, el servirle a Dios. Que usted imprenta en su mente, en su corazón: yo soy uno de los predestinados, yo nací con propósito. No estoy en este mundo solamente por casualidad, estoy porque Dios me tiene aquí con un grande propósito. Estoy aquí todavía porque Dios desde antes que naciera me predestinó para algo, para su gloria. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Así es que si usted observa en este verso 30, podemos mirar que 3 propósitos que Dios nos muestra deberían ser en parte un diario vivir, e incluso analizar en nuestra vida y en nuestra mente, en nuestro corazón, porque son cosas maravillosas que pueden pasarle a usted y a mí, y son cosas que Dios tiene un propósito para usted y para mí. No hay excepción de personas. Al leer estos textos para cada uno de los seres humanos, definitivo, nos debería de traer una esperanza, como dice la palabra, y debería de traer un gozo en esa esperanza. Si tenemos que batallar, tendríamos que nosotros batallar con una esperanza viva, esperando verdaderamente que nos pasemos la tormenta o el tiempo de la situación difícil, porque enfrente hay una bendición para nosotros. Es un ejercicio para seguir nosotros avanzando a la meta, que es vida eterna. Solamente es un ejercicio. Aleluya. A través de esto yo le estoy narrando algunos textos que realmente usted debería de considerar. Libro de Romanos capítulo 12 verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Esto quiere decir, si usted mira esos 2 puntos que dice ese verso 12, esto significa que algunas veces vamos a tener que pasar por situaciones difíciles,
Pero aún en ese tiempo de situaciones difíciles tenemos que mantener el gozo dentro de nosotros. Porque esa esperanza nos debería de mantener firmes, mirando y sabiendo que saliendo de ese tipo de situación nosotros tenemos una bendición en promesa fiel de parte de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero la última parte, constantes. Es que si la última parte no la ponemos en práctica, esa es la peor de las situaciones que puede vivir el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque allí destruye el propósito, el enemigo de nuestra alma. Cuando nosotros no somos constantes en la oración, cualquier calor nos hace sudar. Aleluya. Y cualquier temblor sentimos que se nos hunde la tierra. Pero miren, una vez más, el salmista dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Miren la última parte, permanecen para siempre. Aleluya, permanecen para siempre. No es por nuestra fuerza, es por la misericordia y la gracia y la promesa fiel de Dios hacia usted y hacia mí. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Algo maravilloso pasa en los que creen en el Todopoderoso, en los que han creído, en los que van a creer, porque son sucesos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los predestinados? ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros tenemos que tomar en cuenta y ponerlo en nuestra mente y corazón. No soy cualquier cosa, soy hijo del Dios Altísimo. Soy hijo del Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. No soy hijo de cualquier Dios. Soy hijo del Todopoderoso, del único y sabio Dios. Del Todopoderoso. Aquí hay muchas cosas que pasan aún en la humanidad, en el término de nuestra vida cotidiana. Hay muchas personas que simplemente por ser hijos de un famoso se creen la gran cosa. Nosotros ciertamente no nos debemos de jactar, pero lo tenemos que tener en nuestra mente y corazón, que somos hijos del Dios Altísimo. Somos hijos del Dios Todopoderoso. No es cualquier Dios, es el creador de todas las cosas. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Así es que aquí en la palabra Dios lo ha puesto para que usted y yo entendamos que no hizo excepción de personas, porque para todos es esta palabra. Él la estableció y la puso para toda la humanidad. Así es que no somos cualquier cosa. Somos personas que Dios puso con un propósito divino, grande. Y en ese propósito hay un poder también. Porque Dios, dice la Escritura, no lo digo yo. Miren, hay tres cosas que leímos aquí. Dice, y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Primeramente, el llamado de Dios no es cualquier llamado. Debe ser un llamado donde usted y yo nos debemos de sentir privilegiados por ser llamados por el Todopoderoso, privilegiados por ser predestinados por el Dios Todopoderoso. Pero dice aquí, a los que llamó también, dice, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué poder tan grande y qué plan tan divino tiene nuestro Dios? Primeramente nos predestinó. Después que nos predestinó, nosotros por un lapso de tiempo teníamos que pasar por esto para nosotros tomar decisiones. Miren, nosotros como padres de familia muchas veces deseamos lo mejor para nuestros hijos. Hay muchos padres de familia que nunca han tocado ni han sido adictos a ningún tipo de algún tipo de droga, algún tipo de cosa que lo haga esclavo. Estupefacientes, no, ya se me fue la palabra. Estupefacientes. Y hablo español, pero ya algunas cosas se me andan borrando. También para dirigirme a toda la humanidad y a todos como parte del pueblo,
A veces la palabra se me enreda. Pero en fin, les quiero decir esto, es que se trata de comprender este asunto. Nosotros como seres humanos hemos mirado que hay personas que viven una vida impecable, se puede decir para los seres humanos, pero aún por el simple hecho de estar en este mundo, nacimos en un mundo lleno de maldad, donde el simple hecho de nosotros nacer, de un ser humano, nosotros participamos de pecado. Nos conquista el pecado. Pero dice aquí, como somos predestinados, dice que después llega el tiempo del llamamiento de Dios. Y dice que a los que llamó y a los que está llamando, cuando nos llamó, nosotros no entendíamos, yo no entendía para qué me estaba llamando Dios, pero ahora lo sé. Me estaba llamando para justificarme. ¿Qué es lo que quiere decir justificó? Quiere decir que nosotros nos limpió del error, nos limpió con un propósito. Primero nos predestinó, después nos llama y después nos limpia para glorificarnos. Qué cosa tan maravillosa hace Dios. Nos predestina, nos llama, nos justifica y después nos glorifica. Le voy a decir, es un proceso en nuestra vida. Esos puntos son un proceso en nuestra vida. Este proceso se trata de que nosotros, al ser predestinados, va a llegar el tiempo. Ahorita hay muchos niños que están en su estado de niñez, y de aún desde el estado de niñez, nosotros como padres tenemos una obligación. Dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Muchos de los seres humanos no han sido instruidos en esta carrera, pero aunque no hayan sido instruidos, a muchos desde su niñez a través de los padres se les instruye que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios creador de todas las cosas, que hay un Dios que tiene un propósito para hacer. Es la instrucción. El Señor les dijo a través de su palabra allá en el libro de Deuteronomio: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice, y esto enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a tus bisnietos y a todos los de tu generación, enséñaselo. Pero estaba hablando que algunas personas pues no han participado de desobediencia en este grado de alguna manera contaminar su cuerpo físico. Pero aún sin embargo los hijos muchas veces toman decisiones inapropiadas. Que lo mismo que nos pasa a nosotros como seres humanos. Nosotros somos creación de Dios para alabanza de su gloria, criados. Pero muchos de nosotros nos internamos en pecado. De verdad, aunque muchos no necesitan internarse, de todas maneras pecamos. Pero estamos hablando de algunas cosas que lo hacen esclavo aún en otra dimensión más fuerte de pecado. Pero aún así Dios a todos nos llama, porque somos predestinados. A todos nos llama. Y este llamamiento se trata de que nosotros sepamos que nosotros somos los predestinados. Nosotros fuimos los predestinados para ser llamados por Dios. ¿Para qué nos llamó? Para algo, para alabanza de su gloria. Muchos de los llamados no alcanzamos a entender, y muchos de los llamados no le alcanzan a tomar sabor al servicio que Dios quiere que le entreguemos. Muchos tienen familia, tenemos familia, y saben que no nos alcanzamos a dar cuenta del sabor que tenemos que tomarles, que nosotros tenemos en responsabilidad enseñarle a nuestros hijos quién es el Creador. ¿Y cómo se le puede enseñar? A través de un ejemplo de nosotros a ellos, siendo nosotros fieles a Dios, perseverantes, firmes, de una manera que tengamos nosotros que dar una buena cuenta al Señor. Muchas veces tenemos nosotros, muchos humanos, una mala cuenta con Dios, porque nos entrega algo en nuestra mano y nosotros entregamos cuentas muchas. ¿Por qué? Porque somos irresponsables. Amén. Pero qué hermoso es. Vamos a seguir un poquito más adelante. Amén. Una vez más, si observamos con atención,
como yo les estaba diciendo hace unos días, hablé de lo que Dios hizo al hacer la elección en nosotros. Y esta elección, de una manera, a todos nos ha hecho de alguna manera la invitación, de una y de otra manera nos llama, nos hace una invitación de una o de otra manera. Yo esto lo compartí y yo les decía en la otra enseñanza, y nos ha dado un distintivo que nos hace distintos. ¿Sabe por qué? Porque nos ha dado virtudes en ocasiones, nos ha dado nosotros dones, que incluso nosotros pudiéramos de alguna manera ser parte de un ministerio. Y muchos han sido parte de un ministerio, pero muchos han dejado su ministerio, han dejado su llamado. Ya hemos sido justificados, pero ¿sabe qué? Se puede perder la justificación. Es una verdad, es un hecho. Ahora, el punto, si tomáramos en cuenta quién es el que nos eligió, el Dios que elige. Wow, digo yo aquí, cuando alguien nos elige aquí en la tierra nos sentimos privilegiados. Que alguien le diga, usted sabe que usted fue elegido para este propósito. Es más, ¿sabe qué? En todas las áreas, aún en nuestro trabajo, si nosotros somos escogidos para hacer un cierto tipo de trabajo especial, nosotros en ocasiones alcanzamos a sentir el privilegio de ser elegido por un patrón terrenal. Pero si usted alcanzara a entender quién es el que lo ha elegido y para qué y por qué, aleluya, gloria a Cristo Jesús, esto sería suficiente como para darle la honra y la gloria al Todopoderoso, aleluya. En este caso, hablando en el término del propósito de Dios, Dios es el que nos ha elegido. Antes de nacer usted, antes de nacer yo, Él ya me había elegido a mí. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de que me eligió, me predestinó. Me puso con un propósito aquí en esta tierra, cosa que yo nunca lo entendía, yo personalmente. Tal vez usted tampoco lo entienda. Pero ese propósito es algo que definitivo. Estamos hablando de otra dimensión del propósito del hombre al propósito de Dios. Una dimensión donde muchas veces nosotros, así como dice la palabra de Dios, donde ojo de buitre no ha alcanzado a llegar. Porque esas son cosas elevadas. Así dice el libro de Job. ¿Sabe por qué? Porque los buitres siempre tienen sus ojos en las cosas muertas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. En este caso, como le estaba diciendo, a todos los que han nacido, Dios los ha predestinado. Todos, sin excepción de persona. Y este punto muchas veces no lo alcanzamos a entender, los ha predestinado y los ha hecho de una manera con propósito para ser apartados. ¿Apartados de qué? Este es un punto que tenemos que entender, porque nosotros vamos a andar en el mundo y vamos a andar en medio de multitudes de gentes. Puede hacer que tengamos el privilegio de caminar en medio de multitudes de gentes. Pero sabe que si nosotros hemos comprendido el llamamiento de Dios, debemos ser diferentes a las personas que no conocen a Dios, a las personas que no le sirven a Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos luz, que tenemos que dar un buen ejemplo, un buen testimonio. Así es, el propósito de Dios es para que usted y yo representemos al Creador, al Todopoderoso, que sea el distintivo notorio en medio de multitudes, incluso si es que tuviera que caminar en medio de multitudes. Muchas personas han hecho ese distintivo. ¿Sabe qué? Incluso aquí, no en medio de multitudes, pero en medio incluso de las personas que nos rodean, el simple hecho de nosotros guardar una disciplina en el hablar correctamente, no enredarnos en cosas que en definitivo el mundo trata de alguna manera de hacer una costumbre en un hablar donde es ofensivo, es de alguna manera con sentidos dobles. Esto hace una parte que hace notorio lo que Dios ha hecho el distintivo en nosotros.
Nosotros tenemos todo esto y ya lo hemos vivido muchos. Anteriormente el que tomaba, ¿sabe qué? Ya el vicio de la tomadera ya no lo puede de alguna manera conquistar porque ha comprendido. Aunque sí, está día tras día una vez más insistiendo a tratar de, por medio de tentación, volver a hacer caer al que ha sido llamado. Y puse este ejemplo, pero hay multitudes de cosas que pasan en nosotros, o muchas cosas que siempre trata de una u otra manera el enemigo de hacernos caer donde estábamos antes. Siendo elegidos de Dios, nosotros participamos de cosas que nos esclavizaron rumbo al infierno. Pero ahora por gracia, aquellos que han comprendido, que le den la honra y la gloria, porque Dios merece esa honra y esa gloria. Él es merecedor, aleluya. Para que usted pueda comprender, usted y yo hemos sido elegidos y llamados para ser un pueblo especial. Se compuso una alabanza, pero no es una alabanza. ¿Sabe qué? El pueblo de Dios ha sido privilegiado. Como pueblo de Dios ha recibido bendiciones por simplemente ser parte del pueblo de Dios. Israel, por ser el pueblo de Dios, aunque no merezca y aunque no ha merecido muchas veces las bendiciones que Dios ha derramado, Dios sigue derramando bendiciones por ser solamente el pueblo de Dios. Ahora, siempre que se ha sometido y ha obedecido, Dios lo ha respaldado en todo. Sus promesas son terrenales y Dios se las está cumpliendo hasta la fecha. Para usted y para mí, nuestras promesas son espirituales y Dios nos las está cumpliendo también. Nos las está cumpliendo, amén. Así es que nosotros podemos decir que esa elección está siendo el medio, hermanos, para usted y para mí. Esa elección que Dios hizo en el principio de predestinarnos, está siendo el medio para llegar a cabo planes eternos que Dios tiene para usted y para mí. Planes que están ya, para Dios ya están consumados. Pero para nosotros es un trayecto y un proceso a caminar, que todavía tenemos que caminar y pasar por algunas situaciones. Pero debemos de tener en mente que somos los elegidos. ¿Quiénes son los predestinados? Somos los predestinados, somos los llamados por gracia de Dios. Y usted que me está escuchando, si usted no conoce la palabra de Dios, para que usted la conozca hay un mandamiento y dice que escudriñemos las escrituras, dice, porque esto es lo que va a dar testimonio del Dios Todopoderoso. A través de él va a conocer la verdad, va a conocer la salvación. No es opcional. Dice 5:39 del libro de Juan, dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí y yo de ellas. El libro de Timoteo dice, toda escritura es inspirada por Dios, presta para corregir, redarguir en confianza. Para corregir, redarguir en confianza. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos y escuchamos el llamamiento, la palabra misma nos enseña cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida, cómo nosotros debemos de comportarnos en nuestro caminar. Entonces, a través de la palabra nosotros aprendemos disciplina que Dios tiene establecida para vida eterna. Y es el medio para alcanzar nosotros ser glorificados. Porque eso es lo que dice, lo que usted leyó, lo que yo leí. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Pero luego dice allí, y a los que llamó, a esos también justificó. Y mire la otra parte, y a los que justificó, a estos también glorificó. Para llegar a este punto se requiere de aprender y vivir en la disciplina que Cristo ha puesto. Primeramente son pasos. Comprender que nosotros somos predestinados. Este es un reto para todos los seres humanos. Comprender que somos predestinados no es cualquier cosa. Después,
nosotros acudir al llamado de Dios. Aquí hay dos puntos que simplemente en esos dos puntos muchos están batallando todavía, aún en su vejez están batallando. Muchos saben y han comprendido que son creación de Dios. En otras palabras, fueron creados por el Dios Todopoderoso, porque no viven por sí mismos, viven por la gracia y misericordia de Dios, y lo han comprendido. Aleluya. Él abraza al Señor, glorifique algo, haga algo para su Dios. Pero miren, la otra parte es, se les nubla el mundo y no pueden comprenderla. Cuando se llega y dice, por ejemplo, lo que dice aquí: a los que predestinó, a estos también llamó. Este llamado muchas veces nunca, para muchos, nunca llega a ser comprendido. Llega a su casa alguien y le habla, le toca la puerta para hablar de Dios Todopoderoso, le manda un mensajero, le manda otro mensajero, se lo encuentra en la calle, le hablan del Criador. Pero no encuentra ni entiende el idioma del llamamiento. Digo yo, ¿cómo no alcanza a comprender el ser humano? Dios me está llamando de una u otra manera. Mira, me encuentro aquí y me hablan del Evangelio. Voy para allá y alguien más me habla del Evangelio. De alguna manera, Dios me está llamando. Voy a ver qué es lo que pasa aquí. Si viéramos allá en el libro de Samuel, dice la escritura que Samuel descansaba y escuchó la voz de Dios: Samuel. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Samuel? Se levantó y confundió la voz de Dios con la voz de Elí, del sacerdote. Heme aquí, mi Señor, me llamaste. Podemos ver ese suceso. ¿Cuántas veces le llamó? 3 veces. La tercera vez el mismo sacerdote le dijo: ¿sabes qué? No vaya a ser, el Señor le está hablando. Cuando te vuelvas a oír la voz, dile: heme aquí, tu siervo oye. ¿Qué ejemplo para usted? ¿Qué ejemplo para mí? Pero muchas veces aquí habla el Señor de una manera, habla el Señor de otra manera, y no somos capaces de comprender. ¿Cuánto pudiéramos decir: heme aquí, Señor, me estás hablando de una de otra manera, a través de uno, a través del otro, me hablas? ¿Hasta cuándo voy a comprender? Es que usted fue predestinado y Dios lo ha estado buscando todos los días de su vida. Desde que yo tenía uso de razón, les quiero decir, mi mamá estaba haciendo un gran trabajo, ciertamente, en su manera de ella creer. Pero estaba haciendo un gran trabajo. Todos los días me llevaba a misa, todos los días. ¿Y sabe qué? Yo no entendía el llamado de Dios. Yo iba porque me llevaban. Y después que pude tomar yo decisiones, ya cuando mi mamá no me pudo llevar a la iglesia, yo me quedaba. Y luego ya era cada 8 días. Antes era todos los días ir. Y ya después era cada 8 días. Y después me decía: mamá, ¿ya fuiste? Varias veces le eché mentira: ya fui, mamá, hombre. Dios me estaba llamando. Y después me interesaba, ya cuando era un joven me interesaba. Escuchaba el sermón y decía: ¿y qué seguirá después de ese asunto? Porque hablaban de una parte bíblica. Y en mi mente decía: ¿qué seguirá después de ese asunto? ¿Cómo yo puedo saber eso? No tenía a mi alcance una palabra, no tenía a mi alcance la Biblia. Pero un día tuve la oportunidad de comprar una Biblia y dije: la voy a comprar, porque Dios me empezó a llamar. Me hablaba alguien del Evangelio allí, y sabe que yo tenía una manera de pensar que yo estaba bien y los que me hablaban del Evangelio estaban mal. Así yo pensaba. Y Dios me estaba llamando a través de esas personas. Fueron el medio también para que yo, de alguna manera,
me interesara en comprar una Biblia, porque yo tengo la verdad, les voy a enseñar que ellos que viven en una mentira. Y ese fue un proceso donde Dios permitió que yo me interesara en la palabra, leyera y después preguntara, ¿por qué hacemos esto? Ciertamente yo molesté incluso, o más bien le hice preguntas a mi mamá que nunca me podía contestar porque ella no conocía la palabra. Pero Dios supo tratar conmigo y también está sabiendo tratar con usted, pero no entendemos el llamado de Dios. Yo no sabía que yo era predestinado, ahora sé por gracia de Dios y por la palabra. Soy predestinado por gracia de Dios, fui llamado. Y le voy a decir, fui justificado porque a través del nombre de Jesús recibí perdón y remisión de pecados. Ese llamamiento me llevó a yo aceptar a Cristo Jesús y recibir ese bautismo en el nombre poderoso de Jesús para perdón y remisión de mis pecados. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Ahora ya estoy en la otra parte. Estoy en la etapa donde definitivo estoy esperando algo maravilloso. Yo no sé cuándo vaya a ser. Puede ser que el Señor venga y tenga el privilegio de yo encontrarlo en las nubes, como dice la palabra. O puede ser que yo también me vaya antes y aún del polvo de la tierra me levante en un cuerpo glorificado por completo, de algo corruptible a algo incorruptible, para gloria y honra de mi Creador. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Pero voy en el proceso. Y usted también puede ir en el proceso. Mientras esté aquí tengo que continuar. Tal vez usted y yo tengamos las mismas batallas, o tal vez usted tenga otras batallas, pero tenemos batallas. No se crea que el trabajar todos los días para mí es un deleite. No. Y aún, ¿sabe qué? He comprendido que ese trabajo me mantiene a mí saludable. A mí me hace falta ese trabajo. O sea, en otras palabras, siempre cuando me mandan a hacer algo, pienso en mi mente y corazón, Señor, tú sabes que me hace falta un poco de ejercicio. No tengo que renegar, sino darle gracias. Señor, tú sabías. Y si no me mandan, ¿sabes qué? No hago este ejercicio. Entonces tengo que darle gracias a Dios aún por el proceso de lo que yo voy a pasar. Les quiero decir, yo soy una de las personas que no me gusta estar bajo el sol y trabajar. Y el otro día estábamos con mi esposa en mi casa y empezó a pegarme el sol y me dijo, oye, te desconozco, dice, si siempre andas tapado como árabe, no ofendiendo a los árabes, dice, siempre andas como árabe tapado y ahora ni siquiera la gorra te has puesto, mira nomás como traes el coco rojo ya. Dije, ¿sabes qué? Es que me hace falta un poco de sol. Déjame asolear un poquito. Gracias a Dios. Y ¿sabe qué? Estaba sufriendo mi carne porque me estaba pegando el sol. Pero estaba bien contento porque dije, Señor, si tengo que pasar un ratito por este sol, quiero terminar esta cosa que estoy haciendo, permíteme. Y mire, gracias a Dios que me permitió hacerlo. Gracias a Dios, el proceso. O sea que muchas veces nos tenemos que dar gracias a Dios hasta por lo malo que nos pasa, porque así dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. En lo que estamos hablando podemos mirar cosas maravillosas que Dios tiene. Híjole, el tiempo se va tan pronto y apenas, después de que apenas voy a empezar. Pero en fin, tenemos que continuar adelante porque el tiempo siempre nos lleva adelante. Amén. Todo esto que estamos mirando, hermano, podemos mirarlo en contraste a lo que se enseña en una parte bíblica al proceso de lo que continúa para el mismo propósito. Amén. Dios permitió que los seres humanos de este tiempo estén en el cumplimiento de la palabra, de profecías que Él prometió en otro tiempo. Usted y yo estamos en un proceso del cumplimiento de la palabra. Este proceso muchas veces para nosotros no es muy agradable, porque se trata de pasar y vivir situaciones que muchas veces no estamos acostumbrados. Pero ¿quiénes son los predestinados? Aleluya, amén. Gloria a Cristo Jesús.
Este punto para usted y para mí debe ser un punto donde usted debe darle gracias a Dios por todo lo que pasa. Amén. Aleluya. Y a estas alturas, si usted comprende que ha sido predestinado y ha sido llamado, le voy a decir, a estas alturas usted, aquí el asunto se debe poner bien interesante y bien especial para nosotros. Porque cada día y cada minuto que pasa, usted y yo debemos saber que estamos en el proceso de un cumplimiento de nuestro llamamiento. O sea que cuando le pasen algunas situaciones difíciles, denle gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Porque si este es el proceso que tengo que pasar para darte gracias, Señor, permíteme darte las gracias. No le hace que sea en medio del dolor. No le hace que sea en medio de situaciones difíciles que me hacen sentir mal. Hace un poquito más de un año, todavía me cuesta llanto. Y recuerdo, y en veces sobre todo cuando estoy solo y trabajando allí, me recuerdo tanto de las cosas que viví con mi hijo. Y sabe que una vez más viene el dolor que pasé, nunca se va a pasar. Y viene el llanto y digo, pero ¿por qué otra vez? Y después viene la respuesta y digo, Señor, pero tengo que pasar esto porque tú así lo decidiste. Hasta en eso tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Así es que aquí el asunto se pone interesante cuando nosotros lo empezamos a mirar con el propósito que Dios quiere que lo miremos. Amén. Porque podemos mirar que en el proceso, los elegidos, hermanos, usted y yo, lo más impactante e importante es que si Dios ya nos ha elegido, déjele, voy a decir que en esa elección usted debe saber que Dios tiene un propósito para vida eterna. Qué hermoso es saber eso. Que usted se dé cuenta, fui elegido y llamado con propósitos eternos. No es cualquier propósito, es un propósito eterno. Aleluya. Donde yo tengo que pasar, ciertamente, siendo elegido voy a tener que pasar por situaciones, pero déjele, voy a decir, aquí viene lo importante y lo sabroso. Que usted tiene que saber que si usted fue elegido, dice la palabra de Dios, que Él nunca nos va a dejar. Todos los días hasta el fin del mundo, Él promete estar con usted, promete estar conmigo. Aunque pase por el fuego, dice, si usted cree en el Señor, no se va a quemar. Tenemos un testimonio ya. Daniel, él experimentó y miró Mesac y Abednego. Ellos pasaron por el horno de fuego. ¿Sabe qué? Daniel tuvo que experimentar y mirar con sus propios ojos que aún el fuego no consumió a aquellos varones que eran sus amigos, jóvenes, que ellos habían propuesto, dice, en su corazón, no contaminarse. O sea, mire, la elección de ellos también, porque ciertamente aquí van dos puntos. Usted y yo somos predestinados, somos llamados, somos elegidos, pero ahora usted y yo tenemos que hacer una elección también. Y esta elección Dios la pone en nuestras manos para nosotros poder elegir, servirle y caminar con el Dios Todopoderoso. O también podemos elegir ignorar que nosotros fuimos elegidos y llamados. Casi nomás 2 puntos he tocado. Porque ¿sabe qué? El término de la justificación no lo he tocado todavía y ya se nos fue el tiempo. Nomás hablé de que fuimos predestinados y llamados, pero no hemos hablado mucho de la justificación. Pero le doy gracias a Dios porque vamos a tener tiempo, si Dios nos permite, para hablar de la justificación. Yo sé cuando sea, lo que se trata aquí es que comprendamos este asunto. Que nosotros lo comprendamos de verdad, que fuimos predestinados, ya fuimos llamados. Ahora dice que a los que llamó, wow, también los justificó. Vamos a quedar ahí el asunto por el tiempo. Aleluya. Pero se va a poner bueno este asunto.
¿Sabe por qué? Porque se trata de que usted y yo comprendamos. En otras palabras, no sea jactancioso, no seamos jactanciosos. Yo también me meto ahí. Pero usted y yo debemos saber que nosotros fuimos de antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que fuimos predestinados desde antes de nacer. Pero después que nacimos, fuimos y estamos siendo llamados. Ahorita hay multitudes de jóvenes que por no escuchar y atender el llamado de Dios, el enemigo los está llamando para destruirlos. Y no se crea que los justifica, los condena a vivir una eternidad sin su Creador y en tormento. Por eso se trata aquí, quedamos en un punto muy importante. Dios nos eligió, pero ahora se trata de su elección y mi elección. ¿Cuál es y cuál va a ser? Gloria a Cristo Jesús. Así es que mire, déjale, voy a decir, vamos a quedar aquí en este asunto. Porque nosotros ya en parte hemos mirado el proceso de los elegidos. Amén. Ya hemos mirado también el proceso. Y hemos mirado también los sucesos de algunos de los que no han atendido al llamado. Trágicos. Pero usted y yo tenemos, por gracia y misericordia, un llamado que es fiel mientras hay vida y nos da muchas oportunidades Dios. Amén. Ahora la pregunta sería aquí para terminar: ¿por qué Dios tendría que tomarse la molestia de estarnos llamando? ¿Por qué tiene que estar molestándose Dios en nosotros ir y de una manera mandar uno y otro mensajero para el llamamiento? Aquí esa pregunta debe sonarles a todos los seres humanos, nos debería de sonar. Amén. Y lo peor de todas las cosas es que muchos saben que Dios los está llamando, pero se están haciendo los importantes. ¿Quiénes son los predestinados? Les quiero decir para cerrar este asunto, usted que me escucha, usted es el predestinado. Usted que me escucha, usted está siendo llamado por Dios. Usted, tal vez que no tiene tiempo para Dios, un día va a estar una eternidad, ya sea en un lugar o en otro, pero usted se va a dar cuenta que Dios lo estaba llamando desde hacía mucho tiempo. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor que nos permita permanecer en el llamado. Amén. Y vamos a dejar este asunto aquí. Ciertamente les quiero decir que vamos a continuar, no se crean que esto va a terminar aquí. Vamos a continuar. Está muy interesante para mí esto, porque yo también aún estoy aprendiendo. No entramos todavía a esta parte de la justificación, vamos a tener que entrar a la parte de la justificación. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y nos faltó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En un solo texto, miren cuánta enseñanza hay. Un solo texto. Quedamos en la mitad del texto. Los predestinados y los llamados. Va a faltar los que justificó, que por su gracia usted puede ser justificado. Esta es la parte más importante. Y a los que justificó es para la alabanza de su gloria. Amén. Vamos a invitarles que hagamos una oración. Hay necesidades. Nuestra hermana Gabriela pide las oraciones por su hermano Misael, para que el Señor Jesús sea el que obre en su necesidad. De antemano el Señor conoce esa necesidad. Y oremos también por todos los hermanos que están en necesidad. Oren por mí, oren por mi familia, les suplico oración por mis hijos. Les suplico que oren por mí también, porque tenemos este proyecto de ir a Kansas. No he hablado con nuestra hermana Angélica, pero vamos a tener que ir
bautizar a estas personas que el Señor le ha permitido y están trabajando en esa célula ahí. Que el Señor nos permita mirar ese nacimiento y nos permita ir, hermano Tony, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar entonces por esta necesidad y vamos a pedir al Señor que nos lleve con bien a nuestros hogares, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que usted no tome en poco el llamado de Dios. Amén. Oremos. Señor Jesús, gracias primeramente, Padre amoroso, por esta palabra, Señor Jesús. Gracias, Padre amoroso, porque tú, Señor Jesús, a través de tu palabra, vemos que estás en una búsqueda constante, Señor. Padre amoroso, buscando lo que se ha perdido, Señor Jesús. Multitudes de almas, Señor, que están perdidas, poderoso Dios, pero que han sido predestinadas para la alabanza de tu gloria, Señor Jesús. Que tú las estás llamando, Señor, día tras día, Padre amado. Pon gracia en aquellos, Señor Jesús, que llevan, Señor, ese mensaje de llamamiento, Señor, Padre amoroso, y permítenos, poderoso Dios, mirar, Señor Jesús, que vengan una vez más a tus pies, poderoso Dios. Padre bendito, tú los predestinaste con propósito, Señor. Tú los llamaste, Señor, y los estás llamando, Señor Jesús, para que tu nombre sea glorificado en sus vidas, Señor. Para que, Padre amoroso, tú escribas ese nombre en el libro de la vida, Señor Jesús, Padre amado. Pedimos de tu misericordia, Señor. Padre amado, extiende, Señor, un poco más de tu gracia y misericordia, Señor, a favor de aquellos que no han entrado, Señor. Padre bendito, en este propósito tan divino, Señor, como es, Padre amado, este proyecto de salvación que has puesto para vida eterna, Señor Jesús. Bendice tus siervos, tus hijos, Padre amado, y mira, Señor, esa necesidad por la hermana de nuestra hermana Gabriela, Señor Jesús. Padre bendito, tú sabes cuál es su necesidad. Escucha la plegaria de tu sierva. Nos unimos a esa petición. En el nombre precioso de Cristo Jesús, tú opera ese milagro, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado. Amén. Gracias, Señor. Te pido por mis hijos, Señor, por nuestros hermanos, Padre amado, por cada uno de los que estuvieron este día a través de estos medios, Señor, tú, Padre amado, bendice sus vidas, cúbrelos, Padre amado, por mi pueblo Tinguindín, Señor Jesús. Bendice por La Piedad, nuestro hermano Ángel, su ministerio, nuestro hermano pastor José Gutiérrez, su ministerio, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, pedimos de tu gracia. Amén. Gracias, Señor Jesús. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos aquí el martes. Que Dios